Sí, claro. Buen Gracias, día. Lenica. Muy ¿Qué buenos días, tal? comunidad del Wellness Council. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Estamos muy contentos de tener esta segunda sesión que viene desde nuestro Comité de Salud Mental, que está presidido por la psicóloga Yunue Cárdenas. También el día de hoy contamos como ponente con Lénica Meraz. Ella es directora clínica de Mentalizing. Muchas gracias, Lénica, por estar el día de hoy aquí con la comunidad del Consejo en esta sesión, que tiene como título Sentido del humor dentro del trabajo y que estamos seguros que será de gran ayuda y que podrán utilizar toda la información que nos compartirá Lénica para aplicarlo en sus programas de salud y bienestar. Muchas gracias, Lénica, por estar el día de hoy nuevamente aquí con la comunidad del Consejo. Bienvenida y adelante con tu ponencia. Claro que sí, Celia, muchísimas gracias. Saludos a todos y a todas. Muy buen día. Creo que es un tema que genera por aquí pues mucha curiosidad, ¿no? ¿Cómo se puede manejar este tema? Podría ser en los ambientes laborales. ¿Qué podría propiciar por ahí el permitir, no permitir, saber hasta dónde o en qué momento podría ser propicio o no? Entonces, parte de mi abordaje sobre el tema del sentido del humor en el trabajo, pues va en función de ir analizando como los aspectos que pueden estar implicados en la posibilidad, ¿no? La posibilidad o capacidad, si lo manejamos como una habilidad también, de permitirnos tener sentido del humor dentro del trabajo. Ahí se debería de poder ver mi presentación, mi pantalla, y ¿La ahí debería vemos? de verse ya compartida. ¿Es correcto? Sí, ya se ve, Lénica. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces se vuelve un tema por ahí. Parte de lo que a mí me parece sumamente importante de este tema es que se vuelve un tema que gira en torno a muchos elementos que pueden darle un significado ambiguo, ¿sí? A lo que podría representar el sentido del humor y sobre todo en los contextos en los que nos permitiríamos sentirlo, ¿no? O vivirlo. O expresarlo. Expresarlo sería la palabra. ¿En qué momentos podríamos dudar, incluso si fuera propicio, ¿no? Pensar en permitirnos mostrarnos, reír, eventualmente las personas que pueden ser sumamente expresivas o sumamente, hasta me atrevo a usar esta palabra, ¿no? Que luego se les cataloga como muy escandalosas, además por la forma en la que pueden tener por ahí dada su risa y demás, pues bueno, luego se vuelve un aspecto que decimos, hoy ¿será el lugar propicio para hacerlo acá en el trabajo? Entonces, pues parte de mi ponencia ahora es llevarlos a pensar si esto sería adecuado, ¿sí? Permitirnos vivir el sentido del humor como un elemento que pudiera estar presente dentro de nuestros ambientes laborales, dentro de nuestras organizaciones, o incluso también ponernos a pensar en qué sentido la cultura organizacional podría estar dada para esto. ¿Sí? Si las condiciones en las que nosotros trabajamos, eventualmente, por ejemplo, las personas que hemos estado acá en recursos humanos, eventualmente también podríamos considerar que hay elementos que puedan estar relacionados tal cual a un perfil de puesto que pudiera o no permitirnos eventualmente seleccionar o identificar a personas que son más serias, que son más recatadas, que parecen como más orientadas al detalle y demás. Entonces, esto también eventualmente nos lleva como a colocar ciertas características en ciertos lugares que van permeando también por ahí la forma en la que está dada nuestro ambiente laboral, ¿no? Pero llevándolo a pensar en qué tan posible, ¿sí? Qué tan posible puede ser que agreguemos que le demos este valor agregado también al ambiente de trabajo, tanto para uno que pueda ser por ahí reclutador o que pueda estar a cargo de algún departamento o estar en contacto con cualquier persona dentro de la organización, se puede volver un elemento que va a generar su presencia o su ausencia va a generar elementos por ahí importantes, ¿no? Dentro del contexto o la circunstancia laboral. Entonces, la intención es que acá lo revisemos juntos y aquí empezaría preguntándoles,
¿sí? O dejándoles esta pregunta para que ustedes puedan por ahí empezar como a observar mentalmente, ¿no? Ahí como alrededor, si, o si están por ahí cerca de algunas personas en este momento, si pudieran irse preguntando o observando qué tanto suelen reír las personas que están a su alrededor, ¿sí? ¿Con qué frecuencia lo hacen? ¿Es a menudo? Muy a menudo, ¿sí? También podríamos tener ahí aspectos de identificación de estas circunstancias que pueden llegar a ser muy subjetivos, ¿no? ¿Qué tal que la gente se ríe eventualmente y nosotros pensamos que es demasiado? Entonces, ¿en qué sentido también la subjetividad va formando parte de una mirada con la que podemos analizar estos elementos y que pueda estar cargada por ahí de algunos dotes? Ahorita me voy a pasar esta parte, incluso hasta dentro de lo cultural o dentro de lo moral, que nos van haciendo caer en ciertos prejuicios, ¿sí? También me voy a permitir explicar esto a detalle para ver, ¿sí? Qué tanto podría este aspecto subjetivo llevarnos a pensar. Es muy a menudo, no se da tan frecuente, es demasiado frecuente. ¿A qué le llamaríamos, no? Que sea eventualmente recurrente o sucede muy poquito. Nada frecuente, sí, qué características también podríamos pensar que tienen las personas que por ahí pues no necesariamente ríen, sí, que no necesariamente están por ahí, alegres eventualmente, se debe a aspectos de la personalidad, podríamos pensar en aspectos del ánimo y demás. Aquí me permito también hacer esta señalización, pues desde la parte clínica que a mí me compete y en la que estoy por ahí enfocada también dentro de mi quehacer, en el que si vemos estos detalles eventualmente también desde la ausencia, ¿sí? Que no estén muy presentes, pues eventualmente también es importante evaluar qué es lo que pueda estar pasando con estas personas que parecería que no se permiten reír tanto, ¿no? Hay personas, por ejemplo, ¿no? Aquí también vámoslo pensando juntos, personas que sienten esta necesidad de reír y se sueltan completamente, ¿no? O hay personas que también pueden eventualmente mostrarse muy contenidas ante situaciones que les generen cierto placer o alegría, felicidad, pero que no se permitan mostrarlo. Entonces, ¿cómo estarán por ahí dados estos ambientes o las personas que tanto se lo permiten ustedes mismos, mismas, ¿no? ¿Qué tanto podrían observar que suelen reír? ¿Sí? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué eh, cotidianidad? ¿Qué tan recurrente? Entonces, ¿a qué podría deberse? Yo les voy mencionando acá aspectos que pueden, tanto si sucede o no sucede, vamos pensando como en estas polaridades. ¿Qué podría haber en casos? Por ejemplo, aquí me gustaría escucharles, ¿sí? ¿Qué los haría pensar que una persona no ría tanto? ¿Qué se les ocurre? Claudia, ¿andas por ahí? Te veo aquí en la pantallita. Hola, 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 Clau buen Ávila, día. Sí, ¿cómo estás? Me haría pensar que la gente no se ría tanto. sí, o que lo Oh, haga también frecuentemente. creo que puede ser evitar el contacto social, podría ser uno. Qué interesante. Sí, sí, totalmente. Eso puede darse. Y ahorita vamos a ver los fenómenos que se dan también acá. Perfecto, Clau. Muchas gracias. Es un gusto. Gracias, gracias. Entonces, pues bueno, puede ser para evitar el contacto, puede ser para acercarnos también a las personas, romper un poquito el hielo. Entonces, las posibilidades van a ser muchísimas, ¿no? Cada caso va a tener sus situaciones, sus particularidades, pero también aquí lo que intento transmitirles es que esto va a tener un impacto en el contexto en el que nos estamos desenvolviendo, ¿no? Aquí es importante mencionarles, esto es un detalle por ahí que podría aplicar como estas cápsulas ahí informativas, ¿no? ¿Sabían que hay muchos mitos al respecto de la risa y del sentido del humor? De modo que este se vuelve un tema por ahí eventualmente ambivalente o que nos pudiera generar duda, inquietud o tener respuestas, sí, vamos a pensarlo, ¿no? Pues, ¿qué podría pasar si una persona se ríe? Las respuestas son múltiples, ¿no? La sociedad o las personas vamos a actuar de una manera muy diferente, ¿sí? Con base en
nuestra experiencia, nuestra forma de ser, nuestra personalidad. Por ahí me permite incluir el tema de la subjetividad, les decía, eventualmente temas que tengan que ver con la moral, etcétera, que nos harían responder de una u otra forma, de acuerdo con nuestra historia, al tema de la risa, ¿sí? De acuerdo con lo que cada uno de nosotros podemos tener acá en nuestra mente. Entonces es un tema que eventualmente se vuelve un tabú, ¿sí? Hay muchos mitos y sobre todo se vuelve un tabú, podríamos decirlo, un poco más mitificado, sí, en el ámbito laboral, porque aquí hay muchas cosas que están ligadas, sí, desde esta cuestión eventualmente cultural, pero que se van permeando al área laboral, en donde podríamos decir, sí, que una persona que se está riendo, eventualmente podríamos conectarlo con aspectos por ahí, pues diríamos, ¿no? De maldad, que implican por ahí, no sé si la cuestión de la burla, la cuestión de la ironía, la cuestión del sarcasmo, que podríamos ver, pues ahí podría darse. Insisto, esto se vuelve un tema, o recalco, ¿no? Esto puede volverse un tema por ahí tabú. Entonces, hay mitos en la cuestión cultural, sí, que nos dicen, ¿quién solo se ríe? Pues de algo malo, ¿no? Se está acordando de alguna maldad que haya hecho y que de repente, pues le venga a la mente. Entonces, esto eventualmente, pues genera una respuesta, ¿no? Hay temas dados desde el prejuicio también respecto a la risa, ¿sí? Se considera también de una manera cultural, ¿sí? Que la risa abunda en la boca de los tontos, es decir, como si no pudiéramos permitirnos mostrar esta parte, porque eventualmente también si lo vemos de forma cultural se vuelve más sencillo para muchísimas personas. Es algo que ha ido cambiando y que tendríamos que ver el tema de lo individual, ¿no? Pero para muchas personas eventualmente no es tan fácil mostrar estos momentos de alegría, a diferencia tal vez del enojo, ¿sí? Que el enojo es una reacción o una emoción, un afecto que sale de una manera más natural eventualmente. Y lo que se observa acá es que ante situaciones que nos puedan generar alegría, y a veces pudiera haber personas que no brincan de la misma forma, ¿no? Por decirlo de esta forma. Y aquí hay aspectos también relacionados con el miedo, ¿sí? Una de las cuestiones que nos puede generar un tabú en el ámbito laboral es que si nos mostramos, ¿sí? De una forma alegre, de una forma divertida, eventualmente de una forma sociable o eh, muy abierta, ¿sí? De estas personas que suelen ser muy extrovertidas, etcétera, pues pudiera ser que cause temor a hacer el ridículo, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué puede pensar mi jefe? ¿Qué puede pensar otra persona? Sobre todo les digo, en este ambiente laboral, vamos a pensarlo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede eventualmente con las personas que vamos tal vez a hacer una entrevista de trabajo? Pues vamos en todo el papel, ¿no? De la seriedad y de ser personas ahí sumamente, eventualmente profesionales, serias, etcétera, y pues esto nos va colocando como en cierto papel o cierto perfil que parecería es el que se espera en el contexto laboral, ¿no? Entonces, hay muchos mitos, ¿sí? Aquí les invitaría a que vayan pensando qué nos han hecho pensar, qué nos han hecho creer, qué puede suceder con esta parte de nosotros, ¿no? Como si esta cuestión de mostrarnos eventualmente de una forma natural, pues pudiera estar mal vista. Insisto en la cuestión cultural. ¿Qué mitos puede haber al respecto? Entonces, aquí retomando esta parte de que la risa o el sentido del humor puede ser un tema mitificado, se considera que el trabajo y la responsabilidad no son una buena mancuerna, ¿sí? Es como si una persona que estuviera alegre, que estuviera contenta, etcétera, vamos a decir, ¿no? Que se pone sus audífonos y se pone a cantar o canta sin los audífonos, parecería que está dispersa, que está distraída y entonces empezamos a generar estas ideas, ¿sí? Que van separando el sentido de responsabilidad de, eh, de una persona que pudiera estar alegre, ¿no? Que pudiera mostrarse con este sentido del humor. Otra cosa es que no podría tomar en serio el trabajo, ¿sí? Otro tema por ahí que se mitifica es que no se toma en serio lo que está haciendo, está más ocupado riéndose o pensando en otras cosas, eventualmente contando chistes o diciendo cosas inadecuadas que no le permiten tomar el trabajo con la seriedad y el profesionalismo que es exigido, ¿no? O esperado.
Otro mito por acá que podríamos escuchar es que si uno, vamos a decirlo, tal vez esto aplicaría mucho para las áreas de liderazgo, ¿no? O las jefaturas, las coordinaciones, direcciones, etcétera, ¿no? O en el ámbito por ahí de trabajo que podríamos pensar, o se ha observado este mito también, que si permitimos que la gente se divierta, no va a hacer su trabajo, ¿sí? Como si esta posibilidad o esta característica cortara las posibilidades de volverse productivo. Y entonces es mejor como caer en un tema ahí de exigencia, ¿no? En algún momento. Otra cuestión es que el humor puede ser eventualmente arriesgado, ¿sí? ¿Qué tanto, aquí vuelvo a la parte que les decía, la subjetividad, qué tanto puede ser lo viable, qué tanto podría ya no ser tan esperado, tan adecuado, ¿sí? Porque entonces también se vuelve por ahí un tema ambiguo o ambivalente, que sí nos haga pensar la contraparte que les mencionaba, ¿no? Se está riendo tanto que parecería que no trabaja o está tan metido como en este momento ahí de meterle chispa al día a día, a lo cotidiano, que eventualmente eso le quita productividad. Entonces, ¿hasta dónde? Y aquí también les invito a que vayamos pensando cuáles podrían ser nuestras métricas en algún sentido para decir, bueno, a mi parecer, esto ya rebasó una línea, ¿no? O a mi parecer, esto ya no es lo adecuado o en qué contexto, ¿no? También el humor, aquí vamos pensándolo juntos, juntas, en qué momento el humor se vuelve un tema por ahí ácido, ¿sí? En donde puede estar cargado de determinado sarcasmo y jugaría un doble papel, ¿no? En el sentido en el que pensamos que hacemos una broma divertida, pero eventualmente está cubierta por ahí de temas de agresión que van hacia alguno de los colaboradores. Esto suele pasar mucho en el tema social, ¿no? Y son aspectos que se revisan mucho en la actualidad. Parecería que a veces las bromas, sí, que hacemos sobre cómo se ven las personas, lo que hacen y demás, como son bromas, sí, no las debemos de tomar en serio, pero eventualmente van cargadas también de una dosis de agresividad que entonces le está quitando este sentido de humor con el que podríamos vivir también, digamos, este aspecto de una forma pues más naturalizada, ¿no? Más espontánea, más sana también. Otro mito, sí, otra creencia o prejuicio que podríamos considerar acá es que no todas las personas se les da ser graciosas. Y eventualmente también es como si eligiéramos, ¿no? A las personas o a los perfiles que pueden jugar este papel eventualmente en un ambiente, ¿no? Como si no todas tuviéramos esta posibilidad eventualmente de reír o de compartir y también nos va catalogando, ¿no? Es un tema por ahí también recurrente. Mantenernos activos y aparte divertidos es un doble trabajo. Dentro de los ambientes laborales se puede llegar a observar que es como si fuera doblemente pesado, ¿no? El hecho de que nosotros estemos haciendo nuestras cosas, pero aparte, cuando se crean estos perfiles que creemos que la gente, pues él es el divertido, ¿no? Él es al que o él o ella es al que le salen las bromas con más naturalidad, etcétera. Es como si los fuéramos dotando de ciertas responsabilidades por ahí de manera intrínseca o muy abstracta y eventualmente hay personas que pudieran llegar a pensar que se vuelve como hasta una carga, ¿no? ¿Qué sucede eventualmente cuando las personas no tengo el caso aquí, me permito compartirles el caso de una paciente, sí, que le genera mucho conflicto este ambiente laboral y que eventualmente, sí, las personas esperan esto de ella, ¿no? Que si no dice un chiste, si no está platicando, si no está haciendo constantemente algo, es como si no fuera ella y eventualmente las personas lo relacionan con que está de mal humor o que, cosas que podríamos también como caer en el prejuicio, ¿no? Bromas más pesadas, bromas que vienen más cargadas de violencia, que también se da mucho en el ambiente cultural, sobre todo hacia las mujeres, ¿no? Que si no tuvo una experiencia sexual reciente, pues no viene de buen humor y demás. Entonces hay muchas cosas que pueden estar detrás de esto, ¿no? Entonces cuando ella se empieza a sentir que no tiene esta posibilidad de hacer las bromas o de compartir, ¿sí? Pues le genera mucha inquietud porque entonces la gente está teniendo expectativas sobre ella que eventualmente podría
no cumplir y tampoco se vuelve una cuestión por ahí de obligación, ¿sí? Estos casos pues también pueden darse eventualmente. La gente que se ríe es muy relajada o desapegada, insisto en esta parte en la que pudiéramos pensar, ¿no? Que le puede valer por ahí lo que haga. Aquí habría que pensar también en qué momento la gente puede llegar a considerar que la risa sea verdadera o que la risa tenga que ser fingida o forzada, que muchas veces también se da, por ejemplo, ¿no? En la cuestión de ahí del colaborador con el jefe y que se empieza a observar que por esta cuestión tal vez de compromiso es como si se tuviera que hacer. Y eso va eventualmente también permeando en el contexto por ahí laboral. Y otra cosa es, mitificada acá en el tema del sentido del humor, nos reímos para ignorar nuestro malestar o sufrimiento. Pues sí, eventualmente podríamos hacer bromas sobre nuestra situación y eso pues va a bajar el nivel de estrés, pero no siempre esto tiene que ver con estar encubriendo otro sentimiento, ¿no? Otro mito que se da acá muy recurrente respecto al tema del sentido del humor es que solo tendrían que reír las personas que están felices, ¿sí? Que creemos que una persona que está riendo es porque está feliz y eventualmente estos son momentos, si hablamos de la cuestión emocional, algo que nos despierte por ahí una reacción de risa o de felicidad, pues son momentos, sí, son instantes y eso no cambia eventualmente. Tal vez nuestro estado de ánimo, vamos a pensarlo, ¿no? Una persona que pueda estar pasando una situación de pérdida o de duelo, que eventualmente se acerca a alguien, le cuenta algo que le genera una respuesta, pues bueno, no es eventualmente que esto sea una característica atribuida únicamente a las personas que están felices, para nuestra buena suerte también, ¿no? Entonces, les hablo acá de elementos que tienen que ver con lo cultural, ¿sí? Hay cosas que se van despertando en función del sentido del humor, ¿no? Algo que puede ser desde lo cultural es qué van a pensar los demás, ¿no? ¿Qué van a pensar los demás de nosotros? Vuelvo a esto anterior, ¿no? ¿Qué tan serios somos? ¿Qué tan profesionales somos? ¿Qué va a decir mi jefe si estoy trabajando, si no estoy trabajando? ¿Qué va a decir el maestro? ¿Qué va a decir mamá? Etcétera, ¿no? Traemos una carga por ahí cultural que nos puede hacer generar estos mitos. ¿Cómo nos van a ver los demás? ¿Será muy escandaloso? Sí, de mi parte estará bien, será correcto que yo lo haga, será el momento adecuado para hacerlo, para yo mostrarme de una forma que tal vez así soy, ¿sí? Pero en qué momento también el ir como evaluando, ¿sí? Si puedo mostrarme de la forma en la que yo soy, puedo hacer lo correcto, ¿no? Aquí, pues eventualmente también voy a retomar este punto más adelante. Si tenemos esta posibilidad de discernir cuándo pudiera ser el momento correcto, pues bueno, la implicación de mostrar esta parte de nosotros va a ser absolutamente diferente. Eso lo retomo un poquito más adelante. Entonces, si traemos una carga cultural que nos va generando estas ideas sobre lo que representa el sentido del humor o mostrarnos con aspectos ahí de alegría, de risa dentro de los entornos, pues hay elementos personales que dentro de un aspecto mitificado se van despertando. El temor, la inquietud, la ansiedad, la duda, eventualmente temas de estrés, temas que tengan que ver con el afrontamiento de ciertos conflictos, etcétera. Y entonces aquí podríamos ir pensando qué tanto nosotros podríamos identificarnos con esto y de igual forma lo voy a retomar más adelante. También aquí les dejo una preguntita que la puedan ir como analizando, ¿sí? ¿Qué elementos podrían darse en tu cultura organizacional que propicien o limiten el sentido del humor en el trabajo en equipo? ¿Qué puedo yo observar que se está dando en este contexto, ¿no? Están estos aspectos que estamos platicando, es una cuestión cultural, es una cuestión subjetiva, es una cuestión de moralidad, es una cuestión laboral, etcétera, ¿sí? Es una cuestión de personalidad que pudiera no permitir, ¿no? Hay personas muy serias que son retraídas, que son más, pues más serias como tal, entonces, pues bueno, no es algo que vaya a mostrarse de una forma tal vez tan espontánea, ¿no? O más bien en el momento en el que se muestre va a ser muy natural, ¿sí? Eh, muy congruente, tal vez. Pero ¿qué de este entorno en el que yo estoy ya les llevaba a tratar de observar, ¿no? ¿Qué tanto parecería que la gente aquí está feliz, que se permite reír y demás?
Eso es desde lo personal, ¿no? Pero acá si lo vemos desde el entorno organizacional, qué podrían tener sus espacios, ¿sí? Laborales que puedan propiciar o limitar este elemento en los colaboradores? Si nos vamos a pensarlo en el mundo laboral actual, el sentido del humor es una competencia que hay que ejercitar, ¿sí? Si nos vamos a pensar en estos procesos, por ejemplo, ¿no? De elegir al mejor colaborador para determinado puesto, pues nos vamos fijando en habilidades duras, habilidades blandas, pensando que estas habilidades blandas puedan incluir temas de liderazgo, de trabajo en equipo, una resolución de conflictos, un pensamiento analítico, etcétera, etcétera, las que gusten sumar. Y entonces, eventualmente el sentido del humor podría sumarse, ¿sí? Como una competencia que le da un valor agregado al perfil de ese candidato, ¿no? O de ese trabajador, de ese colaborador, eventualmente. Insisto, hay perfiles diferentes, hay puestos que demandan cosas diferentes, sí, pero eventualmente no es una competencia, ¿sí? Considerando los momentos adecuados, la forma, ¿no? En la que lo expresa, que no vaya dotado por ahí de una carga agresiva y demás. Se volvería una competencia muy interesante, ¿sí? A observar en los posibles candidatos que nosotros podamos eh, elegir eventualmente o en los trabajadores con los que nosotros podamos también formar equipo, ¿sí? Si hablamos de que es una competencia que es necesario eventualmente estar ejercitando, ¿sí? Y que también pues este cambio probablemente en la cuestión de lo organizacional nos permitiera promoverlo. Jauregui propone que es como un músculo que puede estar atrofiado en algunas personas, pero que otras pudieran tenerlo más trabajado, ¿no? Eventualmente más sano, más fuerte, más presente, puede ser y que además de este trabajo personal, aplicarlo en el entorno profesional, pues va a requerir un trabajo adicional, es decir, no está dado per se. ¿Qué podríamos hacer para propiciarlo eventualmente, no? Si es una cuestión que hace como una ruptura, decía Clau hace rato, ¿no? Probablemente es una persona que tal vez no quiera socializar, ok, tal vez no va a ser un vínculo muy íntimo o muy mm, estrecho, ¿no? Con la persona que puede estar ahí dentro del ambiente, pero sí bajar como, permitirnos esto va a bajar por ahí los temas de tensión laboral que pudieran eventualmente presentarse al momento de tener que compartir espacio con otras personas. Y eso no implicaría como tal, pues generar un vínculo de amistad, ¿no? Probablemente midiendo este acercamiento, pero propiciándolo en el trabajo en equipo. Entonces, Jauregui nos comenta en un estudio que hace en el 2014, para dar a una reunión con un envoltorio divertido, para dar una reunión, ahí se me fue una letra, hace falta analizar la situación, ¿sí? Es decir, no es solo, digamos, bromear por bromear, ¿no? No es solo como a fuerza tener que reír por reír, sino que nosotros podamos tener la posibilidad de evaluar y discernir cuáles pueden ser los elementos que sin lastimar a alguien, sin tomar a alguien, como luego decimos, ¿no? De patiño o una persona de la que nos tengamos que burlar todos para romper el hielo, es decir, evitando esas cosas, ¿de qué elementos nos podríamos nosotros valer para hacer un ambiente más agradable, más relajado, en donde nos permitamos mostrar esta parte de nosotros? Aquí vienen aspectos que nos podrían exigir cierta creatividad, ¿no? Que nos podrían retar a mostrarnos de una forma creativa, echarle poquita imaginación, buscar el momento adecuado para hacerlo. E incluso eventualmente esta parte del ensayo es como la práctica, ¿no? Eventualmente que nos vayamos permitiendo de poco en poco mostrar esa parte dentro de un ambiente eh, laboral. Si lo pensamos como una competencia, pues entonces es algo que se puede trabajar. Si lo pensamos como una competencia como lo sería el liderazgo, pues claro, hay habilidades y conocimiento que si lo vamos adquiriendo nos ayuda a pulir esta parte. Sería el símil si lo pensamos en función del sentido del humor.
Otros datos que se han observado acá en el contexto laboral es que el 97, de acuerdo con este estudio de Jauregui, el 97% de los ejecutivos creen que el humor es valioso en los negocios. Es decir, no todo es absolutamente cuadrado, rígido, estricto, ¿no? Se puede permitir esta parte sin perder, como ya lo decíamos, elementos que resten profesionalismo. Un 85% de altos directivos preferirían contratar a personas con un buen sentido del humor, que eventualmente también estos son elementos que están dados y que van a relajar mucho por ahí la tensión que se puede observar en los equipos de trabajo. Y el 84% de los directores de RH dicen que las personas con un sentido del humor han observado eventualmente que trabajan mejor. Vamos a pensar que estas personas que se permiten vivir esta alegría, esta felicidad o estas muestras de sentido del humor, pues se permiten trabajar a un ritmo bien diferente, ¿no? Más relajado, eventualmente trae beneficios también en la cuestión de salud, etcétera. Entonces, ¿qué hace al sentido del humor un elemento, que sea un elemento tan importante, ¿sí? En lo personal, ¿sí? Y que pues posteriormente pueda ser reflejado en nuestros ambientes. El sentido del humor, vamos a pensarlo, entonces puede ser una habilidad personal y como habilidad puede ser aprendida, ¿sí? Puede ser eventualmente también reforzada, como decíamos. Nos trae muchos elementos que nos permiten acercarnos al bienestar, ¿sí? Disfrutar las cosas, relajarnos, tomarnos todo de una manera no indiferente, pero sí más relajada. Nos da una habilidad de afrontamiento. También acá está observado que las personas que tienen también como parte de su perfil las habilidades del el sentido del humor como una habilidad, van a enfrentar de una manera más eh, adecuada eventualmente o más relajada los conflictos a los que se enfrenten en el día a día. Entonces, tal vez son personas que han aprendido a reírse, ¿no? De los obstáculos, de las piedritas que luego ahí se nos atraviesan en el camino, y esto nos da una mayor posibilidad de afrontar las problemáticas del día a día y aparte pues nos permite estar más relajados y relajadas. Además, la risa se contagia. Aquí me voy a permitir mostrarles, nada más díganme si se escucha el audio ahí, chicos, chicas. Celia, ¿me No, confirmas? no lo escucho, Lenica. A ver si... Ok, voy a dejar de compartir aquí la pantalla y voy a abrir, denme un segundito, les voy a compartir un video. Gracias, Lenica. He leído que reírse de sí mismo es una señal de personas con una sana autoestima, ¿sí? Sí, claro, eventualmente el ver esos errorcillos, ¿no? O errorzotes que luego cometemos y que nos hacen como caer en darles este sentido por ahí de, de risa, ¿sí? Pues eventualmente nos hace aceptarnos como somos. Nos equivocamos eventualmente, cometemos por ahí errorcillos y esto es natural. Voy a compartir, ya sé dónde. Voy a dejar de compartir y les voy a compartir con audio. ¿Es correcto? Ahí ya no se ve, ¿verdad? No, ya no se ve, Lenica. Y permítanme. Share sound. Listo. Entonces ahí se debería de ver mi pantalla. Ahí ya la vemos de nuevo. Y si damos clic ya se debería de escuchar con audio. Ahí lo ¿Sí? escuchamos. Gracias, Lenica. Perfecto.
Bueno, ahí sin mencionar marcas, ¿no? Pero eventualmente, pues se contagia, ¿sí? Se contagia esta parte en la que podemos ver al otro disfrutando de algo que hace o de algo que le resulta muy, interesante y demás, y eventualmente pues se va permeando también el ambiente de esto, ¿no? Entonces, el sentido del humor, si lo vivimos como una competencia que pueda ser por acá considerado en nuestros ambientes de trabajo, va a propiciar niveles más bajos de estrés, nos va a llevar a bajar el estrés. Si hablamos acá, por ejemplo, de temas dados en la actualidad, en donde el ambiente de trabajo se vuelve muy tenso, muy exigente, eventualmente las condiciones ahí laborales van sobrepasando eh, ciertos límites, ¿sí? Estamos sobresaturados, caemos en esta cuestión multitask, pues entonces si el sentido del humor nos ayuda a propiciar esta baja de niveles de estrés, pues adelante, ¿no? Que sea una competencia también que nosotros podemos habilitar y estar puliendo. No está peleada con la productividad, esto pues también ya lo venimos platicando, nos ayuda a enfrentar la solución de conflictos, darle un toque por ahí, ¿no? Tanto en lo personal, como decías, Clau, mejorar nuestros niveles de autoestima, pero también a enfrentarlo del día a día y eventualmente pues ahí una broma que baje la tensión sin caer en temas de agresión hacia otro nos ayuda mucho con esto. Y un grupo de trabajo puede llegar a funcionar de mejor manera cuando también nos permitimos bromear, ¿no? De vez en cuando. El sentido del humor y la risa, bueno, acá vamos a hablar de cuáles son los beneficios, ¿no? El sentido del humor se postulan como factores promotores de la resiliencia. Por ahí también en el webinar anterior se ha platicado de la resiliencia y son estos elementos, ¿no? Que nos ayudan a continuar, a seguir adelante. Eventualmente hablábamos de las técnicas o de los mecanismos de afrontamiento. Entonces, esto definitivamente nos ayuda. Entonces, también como a sentir elementos por ahí relacionados con la protección, nos permiten demostrarnos, ¿no? De una forma más abierta. Mecanismos de afrontamiento, sí, para bajar los niveles por ahí de estrés y eventualmente se ha observado también desde el área clínica que permitirnos también tener esta aproximación, este contacto con las personas. Aquí, pues, este estudio en función de lo clínico, ¿no? Pero observado en otro ambiente, podríamos hablar de personas, colegas, colaboradores, pues también nos va a ayudar a generar relaciones por ahí o vínculos con estas personas que no estén dadas en función del estrés, ¿sí? Entonces, permite tener vínculos más gratos. También se puede aumentar el control sobre la propia salud física, ¿sí? Mediante el cultivo de experiencias, de emociones positivas, gestando una mejor calidad de vida. Aquí le sumo, Clau, nuevamente lo que te agradezco que nos compartas. Si esto nos suma al día a día, pues claro que esto va a tener una repercusión o un impacto en cómo vamos puliendo también nuestra autoestima, ¿no? Cómo la vamos cultivando. Y esto también en el sentido de identificarlo, todos podemos reír, ¿sí? Es una habilidad humana que nosotros tenemos y nos permite expresar bienestar, alegría y en general un sentimiento positivo y esto está dado desde los primeros momentos de vida, ¿no? Entonces, eventualmente, si es una habilidad que nosotros tenemos o una característica por ahí, que nos ayuda a tener por ahí eventualmente experiencias positivas, sí, pues adelante, vamos a producir más de esto. Entonces, la risa y el humor son universales, ¿sí? Esto está dado en el factor humano, ¿sí? No es algo que, si bien lo podemos trabajar y demás, no es como algo que no sea inherente también al ser. Y pues bueno, cuando el humor posee una propensión hacia el aspecto agresivo, pues aquí vamos también como considerando, ¿no? Que pudiéramos pensar en aspectos que nos hagan discernir entre algo que pudiera generar un buen impacto en nuestro entorno o un impacto que puede ser negativo. Y aquí viene un elemento, ¿sí? Bueno, es una fortaleza, nos permite enfrentar cosas, pero viene un elemento importante, que es como estas tareas que les podría decir, ¿no? Hay que enfocarnos en algunas cuestiones. Si es una competencia laboral que podríamos decir puede volverse, o personal, sí, también vamos a pensar en lo personal.
que podríamos trabajar, pues parte de nuestros retos acá van a ser desmitificar, ¿sí? ¿Cuáles son estas ideas preconcebidas que nosotros podríamos tener en función de entender en qué momentos podríamos permitirnos o no vivirnos, ¿no? Con un sentido del humor. ¿Qué momento nos podemos mostrar de esta manera? Desmitificar esto que decíamos, tenemos que ser serios, formales, tenemos que ser tal vez un poco más exigentes, etcétera, como si estuviera peleado con algunos elementos. Entonces, esas falsas creencias, pues les invito a que sepan desmitificar. Liberarnos de los prejuicios, sí, que en este sentido nos hagan creer que una persona que se permite reírse está loca, sí, o que está de tal o cual forma. Pues eventualmente, ¿no? La locura también nos ayuda a tolerar y enfrentar ciertos aspectos, pero sin este elemento de caer en la etiqueta, sí, que devalúa o que va por ahí, perjudicando, sí, los aspectos de personalidad de un sujeto, sí, de un individuo, pues liberarnos de estos prejuicios que podrían estar relacionados con nuestras creencias de que si una persona está haciendo tal o cual cosa es porque únicamente está feliz, porque tiene la libertad de hacerlo, porque pues no le preocupa nada en esta vida, porque etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes puedan identificar, que aquí también pues viene un elemento personal, ¿sí? ¿Qué creo yo de esto? Pues va a ser una parte que ahí les invito, pues es esta autoobservación, ¿no? Porque yo creo esto, en qué momento me lo voy atribuyendo, lo voy haciendo mío, y en qué sentido también estas creencias que yo tengo, pues me van despertando ciertos temores, ¿no? ¿Qué tanto me permito mostrarme de esta manera pensando qué pueden creer los demás de mí, ¿no? Si van a creer que sea correcto o no. Entonces, otra tarea que les invito a pensar o a echarle creatividad, como decíamos, es qué podemos hacer para promover espacios que incluyan el sentido del humor. Otro elemento aunado y sumándolo aquí al que decía Clau de la autoestima, pues vienen elementos también de inteligencia emocional, ¿no? ¿Por qué se vuelve la risa un elemento tan importante? Porque en algún sentido una persona que ha aprendido a observar estas fallas que puede tener, estos errores que puede cometer, etcétera, pues nos van hablando de elementos relacionados a la inteligencia emocional, en donde podemos, aquí les decía hace rato, ¿no? Discernir cuándo puede ser un momento adecuado, cuándo esa risa o esos elementos que le suman sentido del humor pueden ser propicios, ¿sí? Cuando podrían estar fuera de un contexto o pueden ir cargados de agresividad. Elementos de inteligencia emocional nos podrían ayudar a identificarlo claramente, ¿no? Entonces, una persona que tiene desarrollados estos elementos no va a necesitar, ¿sí? Caer, por ejemplo, en las burlas o las agresiones para poder generar un ambiente por ahí de calidez, ¿sí? De aparente calidez. Entonces, este es un elemento también que podríamos desarrollar eventualmente. Aquí ya no me extiendo mucho por cuestiones de tema, de tiempo, perdón, pero pues les comparto más beneficios en función también de nuestro cuerpo, se estimula el corazón, los pulmones, los músculos, el sistema inmune, ayuda al cuerpo a generar como los propios analgésicos, ¿no? Como toda esta descarga por ahí de neurotransmisores, nos ayuda a vernos más jóvenes y más alegres, etcétera. Entonces nos da un efecto por ahí tonificante y de antiarrugas. Y en la parte también social, discúlpenme, ahí se me fue un error, nos ayuda a generar ciertos vínculos, ¿sí? Se considera un gran acompañamiento también en cuestiones que conlleven la parte clínica o la atención médica y pues eventualmente se vuelve una práctica incluso terapéutica. Entonces, para ir cerrando mi participación del día de hoy, ¿por dónde empezarían ustedes? ¿Sí? Muchas gracias, Celia, equipo. Con esto cierro mi participación. Muchas gracias, Lénica, por toda esta información que nos compartes en torno a la risa y al humor dentro del trabajo. Si alguien tiene alguna pregunta específica, con gusto podemos aprovechar que Lénica esté el día de hoy
para aclarar cualquier situación o compartir alguna experiencia que ustedes estén viviendo dentro de sus equipos de trabajo. Por lo pronto, Lenica, si me permite, si en lo que nuestra audiencia se anima a hacer alguna pregunta o aclarar cualquier duda, me enviaron aquí por vía WhatsApp la siguiente pregunta. ¿Cómo sensibilizamos o ayudamos a un grupo de trabajo que tiene un líder que no está de acuerdo con la risa o con el humor dentro de trabajo? Porque bien creo que en muchas ocasiones ellos dictan la pauta de cómo va a ser una cultura en nuestra organización y podemos tener, creo, todavía mucha resistencia justo en estos temas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la forma adecuada o ustedes como expertos, cómo nos recomiendan abordar o sensibilizar a grupos de liderazgo que todavía no consideran que el humor dentro de una organización sea justo esto, verlo como un beneficio, cambiarle a lo mejor esta idea o esta ideología que se tenía en otras generaciones, que es un poco de falta de profesionalismo o quita la seriedad, y sobre todo en a lo mejor ámbitos de trabajo que son todavía muy cerrados o muy formales? ¿Qué nos puedes compartir o dar tu retro sobre esta pregunta que nos hace? Claro, si pensamos en temas por ahí formativos, sí, que vamos a acercarnos eventualmente a los líderes y darles ciertas herramientas en función de lo formativo, capacitación formativa, creo que lo podemos meter a manera de mostrarles estos beneficios, ¿no? Si fuera una forma fácil de acceder o dependiendo también de las características del grupo a capacitar, vamos a decirlo, ¿no? Creo que podría mostrarse en esta contraparte, Celia, mostrar estos aspectos que pueden ser muy benéficos o la contraparte es mostrar todo esto que puede generar un ambiente que puede llevar a la tensión, que puede aumentar los niveles de estrés, que puede estar generando temas por ahí de conflicto en lo laboral, ¿no? Cuando empezamos a concientizar sobre los resultados, ¿sí? Que pudiera tener en uno o en otras polaridades, creo que podemos generar ahí elementos de sensibilización al respecto, ¿no? Como todo esto que podría ser pros y contras. ¿Qué es lo que sucede si nos permitimos? Tal vez vamos a pensar, separar un poquito la cuestión de la personalidad. Vamos a decir que tal vez no eres una persona a la que se le dé estar haciendo esto, pero eso no debería de interferir. Esas sí son cuestiones independientes en que sea incómodo o que sea estricto, que otras personas no puedan permitirse esto. Aquí viene el trabajo personal y mucho del trabajo que se hace con los líderes es un trabajo personal para pulir estas herramientas, ¿no? Entonces, esto no lo permites porque a ti no te gusta o porque ves que no te es funcional. Yo trabajaría mucho esta parte de la autorreflexión para generar Muchas gracias, Lenica. sensibilización y conciencia. Sí, claro. Muchas gracias por la retro, nos ayuda mucho. Esperamos que hayamos respondido a tu pregunta. Y tengo aquí un comentario de la doctora Lady. Excelente presentación, muchas gracias. Gracias, doctora, por estar Gracias, aquí. Lady. También tengo aquí a Claudia Ávila que nos dice, ya me dieron ganas de hacer un taller de risoterapia en mi empresa. ¿Tendrán algún contacto de especialista que nos pudiera facilitar este tipo de taller? Claro que sí, claro, nosotras mismas, con todo gusto. Con todo gusto, claro, ahí realizamos la vinculación para que puedan llevar algún taller o algún tipo de información que sea de gran ayuda para sus colaboradores. También nos comentan acá por vía WhatsApp que también se pueden ayudar mucho hablando de este tema de sensibilizar a líderes, de utilizar justo la educando, utilizar flyers informativos, de romper mitos sobre el sentido del humor. Sí, ahí se pueden aliar mucho de sus áreas de comunicación, de ideas que ustedes quieran compartir con sus equipos.
Adicional, pues también, a lo mejor como lo mencionó Clau, también llevar algún taller, algo de sensibilización. Sabemos que siempre que queremos impactar, lo mejor es brindando información, es la mejor herramienta que podemos tener y capacitando, ¿no? Si bien a lo mejor no todos tenemos que estar riéndonos todo el tiempo, pues sí es una herramienta y Claro. puede medir la cultura organizacional. Entonces, pues sigamos informando, rompiendo estos tabús que hay sobre el humor dentro de las organizaciones. Y también compartirles que, pues, al final de cuentas, tenemos colaboradores con diferentes perfiles, diferentes personalidades. También sabemos que hay ambientes de trabajo que pueden ser más relajados, no me dejarán mentir. También influye mucho en ocasiones el tipo de instalaciones que tengamos, qué tan cercanos tenemos a nuestros compañeros. Lénica, si nos pudieras hablar ahí también de cómo puede influir un espacio justo para ir creando relaciones más cercanas con nuestros equipos de trabajo. Antes sabíamos que teníamos todos como estos espacios donde estábamos todos encerraditos. Ahora se fomenta mucho los espacios abiertos, pues ya no tenemos en muchos corporativos ni siquiera un lugar asignado, porque también esto fomenta el que Mm. tengamos relaciones cercanas con nuestros compañeros, que una semana te sientas con una persona a lo mejor de un área, otra semana con otra persona que no habías platicado nunca. Entonces, considero que también estos espacios de trabajo pueden ayudar justo mucho a fomentar el humor, relaciones saludables y amistades. ¿Qué nos puedes compartir sobre este tema, Lenita? Claro, así como es necesario también tener unos momentos de break dentro de la jornada laboral, ¿sí? Que nos permitan eh, desconectarnos un poquito, nuestros 5 minutos de levantarnos, estirarnos y continuar con el día a día. Creo que también estos minutos, estos 5 minutitos, este espacio que podemos tener de compartir de temas que pudieran no estar necesariamente relacionados al trabajo, ¿sí? Que nos permitan como soltar este estrés, hay que propiciarlos, ¿no? Muchas empresas le apuestan a esta parte de las dinámicas o elementos que tengan que ver con el team building, entre otras cosas, que vayan generando otros tipos de experiencias entre el equipo de trabajo, ¿no? Entonces vamos a decir que pues si un team building puede ir muy enfocado al desarrollo ahí de el trabajo en equipo, acercarse, comunicación, solución de problemas, etcétera, pues qué podría darse en función de estos elementos, ¿no? Que puedan promover la socialización desde este compartir, no solo tal vez de hacer la tarea o cumplir el objetivo como en el team building, ¿no? Sino de dar este espacio a socializar. Tal vez no nos vemos porque estamos en el home office, pero una vez al mes o una vez al bimestre en una empresa multinacional que trabajé, una vez por bimestre nos tocaba hacer una reunión que era tal cual pura risa, divertido, hacíamos por ahí algunos sketches y demás, y era un momento nuestro, ¿no? Y generaba una cultura organizacional padrísima. Entonces, estos espacios pueden funcionar muy bien y no tienen que ser todo el día, ¿no? No vamos a estar todo el día riendo y demás. Son espacios que podemos tener que van propiciando esto. Muchas gracias, Clau. Nos comenta que ya se tiene que ir a una reunión. Gracias por estar aquí. Pues muchas gracias, Elénica, por toda esta información. Si alguien busca algo más detallado, con gusto puede contactar a una servidora. Los invitamos también a que si quieren o tienen interés en algún tema en específico, háganmelo llegar para que estemos promoviendo y buscando temas de interés también, para que tengamos webinars más atractivos para ustedes. Si bien ya tenemos un calendario que estamos trabajando al interno en el consejo, no está picado en piedra, como le digo ahí al equipo de trabajo. Es importante escucharlos y que si tienen algún tema, algo que estén implementando y que quieran que traigamos a la mesa para que otra organización también lo comparta, con gusto lo podemos hacer y podemos buscar en esta comunidad que siempre está dispuesta a compartir todas sus experiencias. Muchas gracias a todos. Estaremos enviando la información de este webinar
la grabación para que los que no se pudieron conectar desde un inicio tengan toda la información. Pues no me resta más que agradecer a Lénica, a Yunue y a todo su equipo por estar el día de aquí en esta sesión. Y pues muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo y que tengan excelente día. Muchas gracias, Lénica. Gracias, excelente fin de semana. Gracias. Un lindo fin de semana para todas. Bye, bye. Bye.